mientras miente, niega y retrasa durante las negociaciones de paz. El objetivo de Vladimir Putin siempre ha sido convencer a los aliados occidentales de Ucrania de que apoyar a la nación equivale a respaldar una causa perdida. El problema de Putin es que la mayoría de los aliados de Ucrania no lo están escuchando. El Reino Unido es uno de esos aliados, y lejos de dejarse convencer por las palabras de Putin, el país está haciendo más que la mayoría para apoyar a Ucrania en su lucha. Y está a punto de hacer algo que arruinará todo el año de Putin. El Reino Unido está construyendo algo importante para Ucrania, un arma nunca antes vista que podría terminar siendo un factor decisivo en la guerra. ¿Por qué? Porque esta arma es un misil balístico, según el Kyiv Post. En un artículo del 12 de enero, el Reino Unido proporcionó una actualización sobre una iniciativa llamada Proyecto Nightfall. Bajo esta iniciativa, el Reino Unido busca producir un misil balístico capaz de recorrer más de 500 kilómetros o 310 millas mientras resiste las contramedidas de guerra electrónica. Específicamente para que Ucrania lo use contra objetivos en Ucrania ocupada y en territorio ruso, el misil que se desarrollará bajo el proyecto ha dado un paso más hacia convertirse en realidad, ya que el Reino Unido ha anunciado una competencia entre varios contratistas de defensa. El ganador habrá demostrado que puede construir el misil y recibirá la autorización, junto con el financiamiento lucrativo que esto conlleva, para comenzar la producción. El ministro de Defensa, Preparación e Industria del Reino Unido, Luke Pollard, dice que el Ministerio de Defensa del Reino Unido tiene como objetivo encontrar 3 equipos de desarrollo. Todos ellos recibirán un contrato de 9 millones de libras, o aproximadamente 12 millones de libras, para diseñar, desarrollar y entregar sus primeros 3 misiles bajo el proyecto Nightfall en los próximos 12 meses para los disparos de prueba iniciales. Si uno de esos 3 equipos tiene éxito, entonces se le contratará para fabricar 10 misiles por mes. En una declaración conjunta publicada junto con el secretario de Estado del Reino Unido, John Healey, Pollard también ha confirmado que muchos de estos misiles terminarán en manos de Ucrania, aunque su desarrollo también influirá en el futuro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Nightfall es un proyecto enfocado en la creación rápida de prototipos, el desarrollo en espiral, la resiliencia ante la guerra electrónica y la capacidad de escalar la fabricación rápidamente, particularmente en el Reino Unido, según la declaración conjunta. Aunque está dirigido a apoyar a Ucrania, Nightfall también servirá para informar futuros proyectos de ataque de largo alcance de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, agregan ambos. El proyecto Nightfall no es completamente nuevo. Su existencia se conoce desde agosto de 2025, informa el Kyiv Post. En ese mes, el Reino Unido hizo públicos sus planes para desarrollar un nuevo misil balístico de corto alcance que podría ser utilizado por Ucrania, aunque en ese momento había pocos detalles disponibles. Para diciembre, el Ministerio de Defensa del Reino Unido reveló un poco más sobre lo que pretende que haga el nuevo misil. A través de la publicación de los requisitos de licitación del proyecto, esos requisitos ofrecen información sobre lo que este nuevo misil proporcionará a Ucrania una vez que esté terminado. Militanyi confirma el alcance previsto de 500 kilómetros, lo cual es interesante en sí mismo, suponiendo que se alcance ese rango o, como pretende el Reino Unido, se supere. Eso significaría que el misil del proyecto Nightfall podrá recorrer aproximadamente el doble de la distancia de la versión de exportación de los misiles Storm Shadow, que el Reino Unido ya ha proporcionado a Ucrania. Según Army Recognition, el nuevo misil también se acercaría a igualar el alcance de 560 kilómetros o 347 millas de la versión nacional del Storm Shadow. En ese contexto, los comentarios de Pollard y Healey sobre cómo el nuevo misil dará forma al futuro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, tanto como al de Ucrania, empiezan a tener mucho más sentido. El misil no reemplazará al Storm Shadow, pero será una gran competencia. Más allá del alcance, el misil del proyecto Nightfall también se está desarrollando específicamente. Teniendo en cuenta las capacidades de guerra electrónica, o EW, de Rusia, esta es un área en la que Rusia sobresale. En mayo de 2024, la revista Military Watch citó al exoficial del Departamento de Defensa de Estados Unidos, David T. Pine, diciendo que Rusia tiene una gran ventaja en guerra electrónica sobre gran parte del mundo. Rusia tiene los sistemas de guerra electrónica más capaces del mundo, con el mayor alcance y los inhibidores de GPS y de frecuencia de radio más potentes de cualquier nación, dijo Pine en ese momento. Agregó que le impresionó la rapidez con la que los inhibidores de largo alcance rusos han podido adaptarse para interferir los nuevos sistemas de armas de Estados Unidos y la OTAN que se han introducido en el conflicto. Según Pine, las capacidades de guerra electrónica de Rusia provocaron que 90 de los misiles guiados y drones que Estados Unidos había suministrado a Ucrania no alcanzaran sus objetivos. Eso es un enorme desperdicio de dinero y poder de fuego que Ucrania quiere evitar. El proyecto Nightfall está diseñado para resolver este problema de guerra electrónica. Militani dice que el misil está diseñado para resistir las avanzadas capacidades de guerra electrónica de Rusia.
lo que significa que el misil debería seguir funcionando incluso cuando Rusia esté bloqueando su GPS y cualquier otra señal satelital que esté recibiendo. El resultado será un misil que debería poder alcanzar sus objetivos, sin importar las contramedidas de guerra electrónica que Rusia despliegue, y si el Reino Unido cumple con lo que promete, esa resistencia a la guerra electrónica significará que Ucrania solo tendrá que enfocarse en mitigar los riesgos que representan los activos de defensa aérea más tangibles de Rusia. Cada vez que se utilice el misil y cuando impacte su objetivo, debería hacerlo con un poder y precisión devastadores. El Reino Unido dice que su contratista ganador necesita desarrollar un misil que pueda transportar una ojiva de 200 kilogramos, lo que equivale a unas 440 libras. Hay misiles y drones de mayor impacto en el arsenal de Ucrania, pero esta cantidad de poder de fuego es suficiente para causar daños importantes. Los tipos de objetivos que Ucrania querría atacar con el proyecto Nightfall, como centros de mando y centros logísticos en la retaguardia profunda y dentro de la propia Rusia. Esos objetivos también enfrentarán el enorme problema de un misil balístico. Ese es extremadamente preciso, siempre y cuando el contratista que el Reino Unido elija cumpla con los requisitos del país. El proyecto Nightfall está diseñado para lograr una desviación del objetivo de no más de 5 metros o aproximadamente 164 pies. Así que solo los objetivos más pequeños tendrán una oportunidad de evitar su furia explosiva. Los centros de mando y los centros logísticos no son precisamente conocidos por ser pequeños, así que el nuevo misil balístico del Reino Unido debería ser más que capaz de alcanzarlos con una precisión inmensa. Y hay más. El Reino Unido quiere que este nuevo misil sea rápido y capaz de sobrevivir, tanto en el aire como en tierra. Para esto último, el Reino Unido quiere que el proyecto Nightfall pueda ser lanzado desde vehículos móviles. Esto permitirá que Ucrania dispare varios de los nuevos misiles en rápida sucesión antes de que sus vehículos se alejen y se reposicionen en otro lugar. El Express llama a esto la táctica de disparar y moverse, y es una que Ucrania ha utilizado con gran eficacia contra Rusia. La idea es tener plataformas móviles que puedas usar en ataques. Una vez que esas plataformas móviles han hecho lo que vinieron a hacer, se retiran tan rápido que Rusia no puede lanzar contraataques contra ellas. Rusia puede atacar las posiciones donde estaban esas plataformas cuando dispararon, pero para cuando lo haga, no estará golpeando más que terreno vacío. Eso es lo que el Reino Unido quiere para el proyecto Nightfall, y cuando el misil balístico esté terminado, esta movilidad podría convertirlo en una de las armas más poderosas que Ucrania tenga en su arsenal. Sin embargo, hay un par de advertencias. La primera es que el proyecto Nightfall no es el arma más barata del mundo. Cada misil tendrá un precio de 800.000 libras esterlinas, o 1.07 millones de libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a lo que le cuesta al Reino Unido un solo misil Storm Shadow. Tampoco está claro si el Reino Unido donará misiles del proyecto Nightfall a Ucrania una vez que estén listos, o si Ucrania los comprará al Reino Unido. De cualquier manera, la producción prevista de 10 misiles por mes significa que solo se fabricarán 120 de estos misiles al año. Ucrania tendrá que ser selectiva con sus objetivos para aprovechar al máximo estos nuevos misiles, especialmente porque parece que el Reino Unido podría estar planeando quedarse con algunos para sí mismo. La segunda advertencia es que el proyecto Nightfall todavía está en las primeras etapas de desarrollo, lo que significa que podrían pasar meses o incluso más de un año antes de que el misil llegue a Ucrania. En su informe, el Kyiv Post insinúa la posibilidad de que el proyecto Nightfall podría estar operativo para finales de 2026, aunque las otras fechas que comparte parecen contradecir esa insinuación. Para empezar, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha establecido un plazo de 12 meses para que se realicen las pruebas de disparo. Es decir, el misil podría estar apenas a punto de ser probado para finales de 2026. Eso depende de qué tan rápido trabajen los 3 contratistas elegidos. Por supuesto, también dependerá de qué tan rápido actúe el Ministerio de Defensa. El Kyiv Post dice que el ministerio ha establecido como fecha límite el 9 de febrero para recibir propuestas de los contratistas interesados en asumir el proyecto. El ministerio también dice que los 3 contratos de desarrollo están previstos para ser adjudicados en marzo de 2025. Previstos para ser adjudicados está muy lejos de decir que definitivamente serán adjudicados, lo que sugiere que el Ministerio de Defensa ya se está dando cierto margen para posibles retrasos. Pero si todo sale según lo planeado, el proyecto Nightfall participará en pruebas de vuelo a principios de enero de 2027, y con suerte antes, incluso podría estar completamente operativo para ese momento. Aún así, parece que esta es un arma que no llegará a Ucrania hasta 2027, a menos que ocurra algo extraordinario durante las etapas de desarrollo. Puede que tome un poco de tiempo para que el Reino Unido desate el peor temor de Putin, pero cuando lo haga, hay varias razones por las que la llegada del proyecto Nightfall será importante para Ucrania y Rusia. La primera es que el proyecto Nightfall es un misil balístico.
lo que significa que ayudará, al menos en parte, a que Ucrania iguale la balanza en cuanto a ataques con misiles balísticos contra Rusia. Y Rusia ha hecho buen uso de sus numerosos misiles de crucero y balísticos para dañar a Ucrania. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSIS, destaca que el uso de misiles y drones por parte de Rusia ha aumentado drásticamente desde el inicio de la supuesta operación militar especial de Putin. Durante los primeros 2 años y medio del conflicto, los ataques combinados de misiles y drones de Rusia eran regulares pero relativamente pequeños. No fue sino hasta agosto de 2024 que Rusia superó la barrera de los 200 en cuanto a la cantidad de estos proyectiles que había lanzado contra Ucrania en un solo día. Pero desde entonces, el rango de 200 ha terminado siendo el extremo inferior del espectro. En lo que respecta a los ataques con misiles y drones de Rusia, la primera mitad de 2025 vio a Rusia aumentar enormemente estos ataques con facilidad, promediando entre 400 y 450, y a veces superando los 500 drones y misiles lanzados contra Ucrania en un solo día. El CSIS señala que hubo una pausa en agosto de 2025 antes de que la campaña aérea de Rusia se intensificara de nuevo. Ahora es común que un ataque ruso con drones y misiles incluya 600 proyectiles o más. El mismo medio también informó que octubre de 2025 fue uno de los meses más intensos para los ataques aéreos de Rusia. Se señaló que las fuerzas de Putin lanzaron alrededor de 5.300 drones tipo Shahid contra Ucrania solo en ese mes, junto con 74 misiles de crucero y 148 misiles balísticos. Aunque todos estos proyectiles pueden causar daño, son los últimos los que le causan grandes problemas a Ucrania. Los misiles balísticos son poderosos y debido a que son rápidos y viajan en un arco hacia sus objetivos, son increíblemente difíciles de interceptar. Y Rusia tiene muchos de estos tipos de misiles. Bloomberg habló de varios de ellos en un artículo del 9 de enero. El Iskander-M de Rusia parece ser el más similar al misil del proyecto Nightfall, ya que tiene el mismo alcance de 500 kilómetros y está clasificado como un misil balístico de corto alcance. Rusia lo ha utilizado frecuentemente en ataques mortales contra Ucrania, disparándolos desde su propio territorio cerca de la frontera. Los lanzadores Iskander pueden transportar 2 misiles en un solo vehículo, dice Bloomberg sobre el misil, pero hay muchos otros. Sin embargo, el Toshka-U es otro misil balístico. Su alcance de 120 kilómetros o 745 millas lo hace un poco menos versátil que algunos de los otros que Rusia tiene en su arsenal. Putin también puede llevar el aterrador poder del Kinzhal y Oresnik a Ucrania. Con ambos misiles capaces de alcanzar velocidades hipersónicas, el primero incluso puede viajar hasta 10 veces la velocidad del sonido, lo que hace que sea casi imposible para la mayoría de los sistemas de defensa aérea interceptarlo. Rusia también ha utilizado el Oresnik, lanzando recientemente un ataque nocturno sobre el que Al Jazeera informó el 10 de enero en el que Rusia afirmó haber usado un Oresnik para atacar la ciudad ucraniana de Leópolis. Rusia ha representado una gran amenaza de misiles balísticos para Ucrania desde el inicio de la guerra. A Ucrania le ha tomado un tiempo empezar a ponerse al día. De hecho, todavía está intentando ponerse al día, ya que la mayoría de la amenaza de misiles balísticos para Ucrania proviene de los misiles que ha recibido de sus aliados occidentales. El artículo de Bloomberg que mencionamos antes hace referencia tanto al Storm Shadow como al ATACMS. Los Storm Shadow provienen del Reino Unido o de Francia, donde reciben el nombre alternativo de Scalp, mientras que los ATACMS provienen de Estados Unidos. Ambos solo están disponibles para Ucrania en cantidades limitadas, y los ATACMS además vienen con ciertas condiciones. Hablaremos de eso en un momento. En cuanto a los misiles balísticos propios de Ucrania, existen, pero apenas recientemente están empezando a salir a la luz. El Kyiv Post dice que Ucrania también tiene acceso a algunos misiles balísticos Toshka-U, que son armas de la era soviética que probablemente quedaron en Ucrania cuando la Unión Soviética colapsó. Sin embargo, el corto alcance de estos misiles significa que realmente solo son útiles para Ucrania en ataques a territorios fronterizos o en la retaguardia rusa en la Ucrania ocupada. A nivel nacional, Ucrania se ha enfocado mucho más en la construcción de drones que en la producción de misiles balísticos, aunque eso está empezando a cambiar poco a poco. Ucrania está construyendo sus propios misiles balísticos llamados Cherrim-2 o Sapsan, y acaba de empezar a usarlos. De hecho, se cree que el primer uso del Sapsan ocurrió a mediados de diciembre de 2025, como descubrirás si ves nuestro video sobre el posible uso del misil y lo que aporta a Ucrania. La llegada del proyecto Nightfall significa que otro misil balístico de fabricación occidental llegará a Ucrania. Pero es un misil que llegará desde el Reino Unido, lo cual hará mucho más feliz a Ucrania que si un misil similar llegara desde Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, otra razón por la que el proyecto Nightfall es tan importante para Ucrania es que el misil ayudará a proteger los arsenales de misiles balísticos de Ucrania de la influencia estadounidense. El Kyiv Post
dejó eso claro en la introducción de su informe sobre el nuevo misil balístico del Reino Unido, donde afirma: Gran Bretaña desarrollará un nuevo misil balístico táctico. Eso, una vez que esté operativo, posiblemente a finales de 2026, devolvería a los planificadores de ataques de Ucrania la capacidad de golpear objetivos protegidos en lo profundo de Rusia con potentes municiones guiadas de precisión, PGMs. Es la parte sobre devolver la capacidad a los planificadores de ataques de Ucrania para golpear objetivos protegidos en Rusia. Eso es lo que importa. Aquí, Ucrania técnicamente ya tiene esa capacidad. Los misiles ATACMS, proporcionados por Estados Unidos, permiten a Ucrania destruir los tipos de objetivos que querrá atacar con el proyecto Nightfall dentro de Rusia. Y antes de que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumiera el cargo, Ucrania apenas había comenzado a hacer eso con estos misiles. Después de una larga espera, el expresidente Joe Biden le concedió a Ucrania el permiso para empezar a usar los ATACMS dentro de Rusia en noviembre de 2024. Ucrania no perdió tiempo en aprovechar este permiso, ya que atacó un sistema de defensa aérea y una base de defensa aérea en la región de Kursk, en Rusia, pocos días después del anuncio de Biden. Si Ucrania hubiera tenido lo que quería, los ATACMS se habrían convertido en una de sus armas más importantes en 2025, pero las cosas no resultaron así. Cuando Trump se convirtió en presidente de Estados Unidos, la Casa Blanca empezó a adoptar un tono más conciliador y a veces comprensivo hacia Putin. Trump también empezó a presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que firmara un acuerdo de paz. Sin embargo, no fue hasta agosto de 2025 que supimos que parte de estas tácticas de presión parecía implicar bloquear a Ucrania para que no usara todos los misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar objetivos en territorio ruso. The Guardian informa que esta prohibición estuvo vigente al menos desde finales de la primavera de 2025, y agrega que Estados Unidos había creado un nuevo mecanismo de revisión mediante el cual Ucrania tenía que presentar solicitudes para usar los ATACMS. Ese sistema también le daba al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, la aprobación final sobre si Ucrania podía usar los ATACMS dentro de Rusia o no. Para cuando se publicó el informe de agosto, Ucrania aún no había hecho una solicitud exitosa. Desde que se implementó el nuevo sistema de revisión, las cosas empezaron a cambiar hacia finales de 2025. El 18 de noviembre, casi un año después de que Biden otorgara la aprobación inicial, el Kiev Independiente informó que Ucrania había confirmado el uso de los ATACMS para atacar un objetivo dentro de Rusia. Parece que la prohibición parcial sobre el uso de los ATACMS había sido levantada por Estados Unidos, aunque Ucrania no sabe por cuánto tiempo durará esa situación, y ese es el problema con los ATACMS. Por muy útil que sea el misil para Ucrania, el país sabe que solo podrá usarlo cuando Estados Unidos le dé luz verde. Solo hace falta que cambie el viento político, como ha ocurrido tantas veces desde que Trump asumió el cargo, para que Estados Unidos pase de decir sí al uso de los ATACMS a prohibirlo de nuevo. Uno de los objetivos del proyecto Noche Caída es asegurar que Ucrania pueda seguir realizando ataques de largo alcance usando misiles balísticos, sin importar la relación de Ucrania con Estados Unidos en cualquier momento. El Reino Unido incluso mencionó esto en una declaración, donde dijo que Noche Caída está destinada a proporcionar a Ucrania una opción poderosa y rentable de ataque de largo alcance. Con un control mínimo de exportaciones extranjeras, con menos controles de exportación, Ucrania tiene una mayor capacidad para usar Noche Caída para su propósito original. No es de extrañar que Putin tenga miedo de la nueva arma del Reino Unido. Esto asegura que Ucrania pueda mantener su ya efectiva estrategia de ataques en profundidad con un misil balístico, cuyo uso no depende de los caprichos del gobierno de Estados Unidos. Incluso sin la caída de la noche, Ucrania ha demostrado ser más que capaz de dañar a Rusia a distancia con sus propios drones y misiles. Eso fue exactamente lo que hizo en respuesta al ataque ruso en Oreshnik que mencionamos antes. La devastadora venganza de Ucrania fue instantánea, de gran alcance y destructiva. Puedes enterarte de todo en nuestro video, y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más información sobre las últimas armas occidentales que llegarán a Ucrania. Y gracias, como siempre, por vernos.